para irnos a la mesa de diálogo. Ya llegó Sofía Lameiro, activista, a quien le mando un abrazo, a la querida Sofía, analista, hasta Jalisco. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes. Hola Vicente, qué gusto estar aquí contigo de nuevo y con toda tu audiencia. Gracias, Sofía. Déjeme saludar también a Enrique Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX, también miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes. Hola Vicente, ¿cómo estás? 10 meses sin vernos, ha sido una cobertura de 10 meses desde Nueva York, pero aquí escuchando todas las tristezas que estás narrando y todo lo que está ocurriendo con el INE, así que lo que tú mandes. Pues empecemos con eso. A ver, mi querida Sofía Lameiro, ¿qué piensas de las lágrimas, de los discursos de despedida para Edmundo Jacobo? Bueno, el presidente desde la mañanera los despedazó políticamente hablando, porque detalló los privilegios de Edmundo Jacobo, el sueldo de Lorenzo Córdoba, el seguro, la caja de ahorro, y creo que también muy claramente expuesto por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Hola, la dupla tabasqueña le puso una tunda a la burocracia dorada. Dame tus opiniones, Sofía. Sí, ha sido impresionante ver estas lágrimas de cocodrilo por un puesto tan mediano en el INE, pero creo que habla mucho de qué situación está el INE y la oposición en este momento, ¿no? Más allá de profundizar en cuáles eran las funciones de este secretario, de Edmundo, lo que realmente hacen es hablar de nuevo sobre un peligro, un supuesto peligro de la democracia mexicana y también, pues bueno, de estar diciendo las maravillas que supuestamente este hombre es, ¿no? Pero creo que se les olvidó por mucho que pues en el plan B no se contempla realmente que haya ninguna afectación al proceso electoral y que al final del día, pues tanto como lo veíamos con tu invitado anterior, el problema es que están molestos porque quien tiene ahora el control del dinero y la administración del dinero del INE, pues corresponde ahora a un consejo específico, ¿no? Y que ya no van a tener toda pues la libertad para hacer y deshacer lo que quieran. Al final del día sí habíamos visto que del INE y por parte del INE se habían estado moviendo muchísimos recursos que al final quedaban pues en lo escondido, ¿no? Como lo exponían en la mañanera, una gran parte de los recursos del INE estaban en un fideicomiso que al día de hoy el Poder Ejecutivo ni siquiera puede auditar, pues porque son parte de una institución independiente y que de un organismo descentralizado que no tiene pues prácticamente nadie que lo controle, ¿no? Parece ser en este momento que el INE es una institución pública que no tiene quien le regule, ni quien le diga, ni quien le haga qué es lo que debe de hacer, ¿no? Que esto es una locura porque al final del día pues debe de acatar también las leyes de la administración pública y todo lo que conlleva esto, ¿no? Pero bueno, creo que a mí me ha dado un poco de risa ver todas esta tristeza de parte de la oposición, porque estoy convencida de que a la oposición lo único que le causa tristeza y preocupación es cuando dejan de controlar el dinero que no es de ellos, sino del presupuesto público, pero cuando lo dejan de controlar y cuando cuando tienen que ya no robar, ¿no? Ya sabes que a mí no me gusta dar línea, pero por favor, querido Quique Legorreta, lo único que te pido es que no vayas a llorar. No puede ser, Vicente, casi nos ponían las golondrinas ahí en el Senado y coincido totalmente con Sofi, con lo que dice de que es increíble el nivel que tienen estos personajes para llorarle a una persona que justamente en la mañana publicaba un tuit muy analógico de mi parte y un clásico de los que siempre publico, que 26 años después de que un 1 de enero de 1997 saliera una canción que se llamara Que no te haga bobo Jacobo, tengamos que tenerla de nuevo aquí presente porque desafortunadamente para la oposición siempre están ahí metidos en este tipo de cosas. Y hoy, lo que ocurrió hoy con la mañanera es bastante interesante
en el sentido de que el presidente exhibe realmente lo que hay detrás de esto, ¿no? Siempre le tiraron al loco al presidente respecto a lo que iba detrás de esta reforma del Plan B, que era disminuir los costos de la democracia en este país. Y hoy lo que tenemos es el claro ejemplo de lo que pasó. Están dolidos porque les están quitando un hueso que ellos creían iba a ser eterno, ¿no? Hoy también ese dato que da el presidente desde que Edmundo Jacobo estaba desde el momento en que llegó toda esta reforma a los institutos, al instituto electoral en la década de los 90, pues evidentemente con Goldberg, evidentemente dejen claro lo que hay detrás de todos estos personajes. Hoy en día tenemos muy marcado que las lágrimas de cocodrilo que sacan todos estos personajes, pues ya casi parecía un capítulo más de La Rosa de Guadalupe, y si nos vamos más al pasado, un capítulo de Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Con Silvia Pinal, porque hasta la abrazan a Pati Mercado, lo que le queda de credibilidad a Pati Mercado, pues se fue a la borda con estas lágrimas que le da el hecho de que Edmundo Jacobo se va del INE, y evidentemente todo esto es realmente lo que por mucho tiempo se estuvo diciendo, ¿no? La oposición realmente lo que no quiere es perder sus cotos de poder, sus cuotas de amigos, y sobre todo el dinero con el cual están financiándose de nueva cuenta estos partidos. Desafortunadamente, aún falta mucho por hacer, y el presidente con lo que dejó en claro hoy fue que la reforma del Plan B pues todavía está activa, pero puede correr el riesgo de irse con el tema de la Suprema Corte, y es ahí donde vamos a ver la real batalla y ver qué va a pasar, porque no tiene desafortunadamente ese lado transformador la Suprema Corte como lo quisiéramos muchos de los mexicanos. Se dio el primer paso, se acaba de dar el primer paso. Edmundo Jacobo es este representante que está detrás de los hilos del INE totalmente. Y hoy, con lo que ocurre con estos golpes de pecho que se da a la oposición, queda muy marcado y muy claro que lo único que quieren es tener el control de los órganos electorales, y sobre todo buscar que la Suprema Corte esté al lado de ellos. Así que ahí va a ser una batalla totalmente complicada, Vicente. Ya que hablas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quique, propongo para la mesa esto que también dijo el presidente, que el 99% de los mexicanos no sabe ni quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene toda la razón el presidente. Qué bueno que cada vez hay más mexicanos, sobre todo desde nuestras trincheras, mi querida Sofía, interesados, ¿no? Que están también al pendiente de las cosas que ocurren en el Poder Judicial, para verme elegante. Mi querida Sofía, no exagera el presidente si dice que la gran mayoría de los mexicanos no conoce a estos personajes, pero son los que están en confrontación clara contra el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza AMLO. Sí, es curioso porque creo que es la forma en la que orquestaron perfectamente un sistema neoliberal y profundamente corrupto en los sexenios anteriores, ¿no? El régimen neoliberal se caracterizó por tener ciertos mecanismos o ciertas instituciones que en papel deberían de dar rectitud y funcionabilidad a, por ejemplo, el sistema electoral en este caso. Pero la realidad es que quienes conformaban estos espacios eran pues más de lo mismo, ¿no? Eran quienes por un gran sueldo que les permitía vivir súper cómodamente más que el resto de los mexicanos, pues hacían lo que les pedía la clase política gobernante, la élite política gobernante, y que poco a poco se convirtieron en una élite burocrática que al día de hoy funcionan juntos, ¿no? Y creo que pues sí, justamente el INE se convirtió hoy en día en el último espacio de poder que tiene la oposición, que tiene el conservadurismo mexicano para pues hacer su trinchera y querer hacer oposición al gobierno federal, ¿no? Me parece que incluso este desconocimiento ha sido de forma provocada,
porque a los conservadores no les convenía que supieran la historia, por ejemplo, de Edmundo Jacobo, no les era tampoco conveniente que supieran qué había hecho Lorenzo Córdoba en su pasado, o, por ejemplo, ahora que quieren que se nos olvide, por ejemplo, que Lorenzo Córdoba estuvo cuando se avaló el fraude del 2012, cuando estuvo también involucrado en el tema del fraude del 2006, y que se nos olvide todo eso, ¿no? Porque ahora quieren colgarse la medallita de que son los más puros demócratas de la historia de la humanidad y que realmente representan aquello que los mexicanos quieren tanto, que es pues que el país mejore, ¿no? Entonces, en esta apuesta por el olvido y por no recordar la historia de quiénes son estos personajes, pues es que ahora salen ahora sí que a presumirlos, ¿no? Quienes llegaron a tener como puestos de funcionarios, pues en puestos más o menos desconocidos, como pudiera ser el de Edmundo Jacobo, pues ahora lo vienen a pasear y a relucir como el mejor funcionario que haya existido en el INE, ¿no? Cuando no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Pero sí creo que eso es lo que han apoyado. También lo hemos visto con el caso de Genaro García Luna, y que apuestan realmente a que se nos olvide que, por ejemplo, Genaro García Luna estuvo en el sexenio de Fox, que estuvo fuertemente involucrado con algunos otros representantes del conservadurismo mexicano, ¿no? Para que, pues, obviamente nada más vean algunos que otros y no veamos cómo es la imagen completa. Afortunadamente tenemos al presidente Andrés Manuel que nos hace este constante recordatorio de lo que han significado cada uno de ellos y del lado de quién han estado, ¿no? Y que también, pues, desde los medios de comunicación, como aquí en Sin Censura y en algunos otros medios, pues se ha hecho el recuento, ¿no? Por eso es tan importante, yo creo que al día de hoy, que sigamos hablando de lo que pasó en el pasado, aunque les cueste mucho trabajo a los conservadores y aunque no les guste reconocerlo, hablamos del pasado porque hoy se quieren venir a presumir como que son estos personajes con las manos limpias, con el historial más franco y con el historial más pulcro de la historia, cuando la realidad es que no. Si toda la historia han estado del lado del poder conservador, del poder corrupto y del poder económico que constantemente quiere meter sus manos en el poder político a pesar de la voluntad popular, ¿no? Que de alguna manera también triste que esos que no conoce el pueblo son los que están tomando decisiones muchas veces contra el pueblo. Y aquí es una responsabilidad que también tenemos que asumir. A nosotros nos debe de interesar, nos debe de importar tener identificados a estos personajes para poder definir también los intereses que los mueven, mi querido Quique. Totalmente de acuerdo. Y el tema de la Suprema Corte sí puso en entredicho a varios compañeros ahí en la conferencia matutina, pero sobre todo puso en la mesa algo que es muy importante. ¿Qué tan... cuando dicen que la sociedad mexicana está polarizada, es un error, como lo hemos dicho en todos los espacios posibles, porque realmente es politizada. Sin embargo, también tenemos que como medios y como ciudadanos darnos también esa tarea de, en este caso de nuestro lado, informar a la ciudadanía quiénes son nuestros representantes y en este caso los impartidores de justicia que hay en el país. Y número dos, los ciudadanos también tenemos ese compromiso y esa necesidad de transformar lo que estamos haciendo en el día a día. Y si estamos metidos ya en estos temas y de hablar de política, de lo que ocurre en nuestro país, de hacer críticas a lo que están haciendo los gobiernos y sobre todo exhibir a la oposición, también tenemos que tomar esa parte de conocer quiénes están gobernándonos y sobre todo conocer quiénes están llevando a cabo la justicia en este país. Tú lo has dejado muy en claro, Vicente, en las últimas semanas que lo que viviste en Nueva York. Por un lado tenemos la justicia en Estados Unidos que nos da un ejemplo de cómo lograron dar con este veredicto para culpar a García Luna de la responsabilidad que tiene como narcotraficante y que participó con el narco. Y por otro lado tenemos la justicia en nuestro país que debe y nos debe mucho. Y siempre que se habla de la justicia en el país es que la justicia en México es para los ricos. Y no me refiero a la clase élite del país, sino a los que tienen dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces es ahí donde se tiene todo el negocio de la justicia en este país. Si tú pagas, tienes acceso a todas las puertas del mundo en el tema de la justicia. Si eres una persona que no tiene los recursos necesarios para tener acceso a este tipo de soluciones, pues te quedas en la cárcel y hay cuántos pobres en la cárcel en el país, ¿no? No es tanto cuánta justicia hay en el país, más bien cuántos pobres en la cárcel y cuántos han quedado en el olvido. No nos vamos tan lejos. Un caso que ha sido emblemático
en esta cambio de transformación y sobre todo en la cobertura de los medios independientes. El caso Vallarta. El caso Vallarta es un ejemplo más de la justicia en este país. Está encarcelado, está metido desde hace mucho tiempo en prisión por culpa de este montaje de Genaro García Luna con Televisa y Carlos Loret de Mola, y hoy pues es día en que no tiene ni siquiera la sentencia y la forma de poder comprobar que ya, si ya le dictaran una pena, por lo menos que los años que ha permanecido en la cárcel se han tomado en cuenta. Ese es un ejemplo claro y contundente mediáticamente hablando de lo que ocurre en el país, pero ¿cuántos casos así hay en todo el territorio mexicano y que por culpa del sistema judicial de este país, por los jueces, por los ministerios públicos, no tienen soluciones? Entonces es ahí donde debemos de entender que debemos de empujar ahora la transformación. El presidente lo dijo hoy en la mañana, no sé si me va a dar tiempo de terminarla, de concluir con el tema de la transformación en el país, pero por lo menos sé que si no lo logro, sé que ya está encaminado. En el Poder Judicial no es así y no ha ocurrido, y me parece que es ahí donde tenemos que agotar los esfuerzos como sociedad para exigir, porque sí, aquí sí se puede exigir, no como en la marcha del domingo, que querían presionar a la Suprema Corte para derogar la reforma del plan B electoral que mandó el presidente. Aquí nosotros tenemos que exigir a las autoridades de justicia tengan más respeto a los derechos de los ciudadanos y sobre todo que se dejen de corruptadas y que se dejen de estar haciendo de tingo al tango a la justicia en nuestro país, que tanto mal le ha hecho a la sociedad y que desafortunadamente es uno de los 3 poderes de la Unión que sigue teniendo deuda con este país y sobre todo con los mexicanos que ni la deben ni la temen y que hoy están en prisión, Vicente. Mi querido Quique Legorreta, te mando un abrazo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume a tus esfuerzos independientes? Muchas gracias, Vicente, y bueno, ya estamos acá de vuelta después de estos 10 largos meses del juicio de García Luna y de Vicente viviendo como una gossip girl en Nueva York. Entonces me da gusto saludarlos nuevamente y recordarles nuestras redes sociales, @regeneracionmx, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram y nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a seguir creciendo todas estas comunidades para que pues sigamos informando como los medios independientes que somos y que buscamos ser, que participe la sociedad dentro de nosotros, porque sin ustedes nada y sin ustedes todo, diría Vicente. Y mis redes sociales, @EnriqueLego2 en Twitter, y me pueden seguir, comentar y publicar lo que ustedes quieran, y la página de Facebook, soy Enrique Lego, para que también ahí me sigan. Y como siempre, un placer, Vicente, qué bueno que te fue bien ahí en Nueva York, que no eres periodista, que eres, ¿cómo te dijeron? Charlatán, Francotirador. Francotirador, sí, francotirador. Ya no eres charlatán, ahora ya eres francotirador. Ya subiste de caché. Ya subiste de caché, así es. No, pues nada, muchas gracias, Vicente, y a Sofi también un fuerte abrazo desde la distancia allá a Jalisco. Sale pues, un abrazo, Quique, mi querida Sofía Lameiro. ¿Por qué no invitamos a las miles de personas que están conectadas a que te apoyen en las redes sociales? Muchas gracias, Vicente, por el espacio. Muy contenta de compartirlo con Enrique. Y un gusto también estar aquí con toda tu audiencia. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Les mando un abrazo a los dos. Gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Un abrazo en la Ciudad de México. Quique, un abrazo hasta Jalisco, mi querida Sofía Lameiro. Nos vemos pronto. Y bueno,